Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase teórica de la asignatura de odontopediatría. El día de hoy vamos a llevar la segunda parte de nuestro tema, desarrollo de la dentición. Para recordarles, este tema lo hemos dividido para un mejor entendimiento en dos partes. Una parte inicial con relación al desarrollo de la dentición, pero en una vida intrauterina. Y ahora vamos a abarcar una segunda parte del desarrollo de la dentición, pero en una vida extrauterina. Nuestro bebé ya nació, ya tiene un contacto físico. El vínculo binomio madre-hijo ya empieza a ser más intenso. Obviamente que la etapa de gestación es una etapa muy importante, pero la madre es la que percibe esto. Posterior a esto y al nacimiento, la madre continúa con esta relación, pero ya es un vínculo muy diferente, ya que la mamá tenía esa sensación en el momento del embarazo de que ese bebé está en un 99.9% protegido. Mientras que ahora tenemos nuevas etapas, nuevas fases, nuevas relaciones de este nuevo ser, aparte de ser la mamá con su entorno social. También recordemos que este nuevo ser que ya está en presencia física y en relación con este medio ambiente, atraviesa diferentes etapas, tanto en el desarrollo cognitivo, desarrollo motor y en este caso en el desarrollo de la dentición. Para poder introducirnos a este tema, vamos a hablar de etapas muy importantes, consideradas netamente fisiológicas. La erupción dentaria. Recordemos también que en la anterior clase hemos abarcado una etapa crucial que viene a ser la odontogénesis y en relación a las piezas primarias y permanentes. Una odontogénesis que se realiza en una vida intrauterina, un proceso de calcificación de piezas temporarias que se realizan en una vida intrauterina y el proceso de calcificación que se inicia en unas piezas permanentes en relación a una vida extrauterina. Esos detalles son importantes tomarlos en cuenta porque nos van a conllevar a diferentes características patológicas que se puedan presentar en la cavidad vocal de nuestro paciente que nos va a buscar para que nosotros podamos realizar una atención adecuada con relación al origen de la patología, si en el caso fuera. Fisiología de la erupción. Al hablar de erupción, también tenemos que hablar de otro componente fisiológico o característica fisiológica que atraviesan las piezas dentarias, que viene a ser la exfoliación. La erupción es una etapa netamente fisiológica que atraviesa las dos o los dos grupos dentarios, tanto piezas primarias, temporarias, las de leche o también llamadas caducas, atraviesan esta etapa de la erupción. Y de la misma manera, las piezas permanentes. Si hablamos de exfoliación, también es considerado una etapa de tipo fisiológico, pero solamente abarca a las piezas primarias o temporarias, no a las piezas permanentes. En este caso, si hablamos de piezas primarias o temporarias, estaríamos hablando de algo muy importante, un ciclo de vida que atraviesa una pieza primaria. ¿Cuál es ese ciclo de vida de la pieza primaria? La erupción, es decir, la pieza dentaria ya formada va a entrar a un proceso de erupción. Posterior a esto va a entrar a un proceso de oclusión porque va a tener relación con su antagonista y por último va a entrar a un proceso de exfoliación. Tres etapas cruciales que cumple una pieza primaria. Ahora, si hablamos de estas tres etapas, también tienen relación con el ápice o el desarrollo de su raíz. Si hablo de erupción, ¿qué quiere decir? Que la pieza primaria está atravesando una etapa de apicogénesis, formación de la raíz o del ápice de la pieza dentaria. Sabemos que cumple cierta etapa para que nosotros consideremos fisiológico en la etapa de erupción. Esto a nivel radicular. Oclusión.
La pieza entra en contacto con su antagonista, está en trabajo tanto masticatorio como en oclusión propiamente dicha, quiere decir que el ápice de esta pieza dentaria cierra. Posterior a esto, que no hay un límite entre cronología y tiempos, entra la pieza dentaria a un proceso de exfoliación. A nivel radicular estaría entrando a un proceso de reabsorción radicular fisiológica denominada risólisis. Este ciclo de vida solamente lo cumplen las piezas temporarias. Si hablo de piezas permanentes, solamente estaría hablando de dos etapas, erupción y oclusión. Ya no hablaría de la exfoliación propiamente dicha que cumple las piezas temporarias. Así que quiere decir que una pieza temporaria erupciona en la cavidad, cumple su función y después se retira, dando paso a la pieza permanente. Ahora sí, si hablo de una erupción dentaria propiamente dicha, tanto en piezas temporarias como permanentes, estoy hablando de un movimiento fisiológico de las piezas dentarias primarias a través del hueso y de la mucosa que lo llega a cubrir, hasta emerger y cumplir su función en la cavidad bucal. A eso se refiere erupción dentaria. Recordemos que la cavidad bucal de nuestro paciente que recientemente nació y aproximadamente entre las 6 meses y 8 meses, que es un intervalo, la cavidad bucal a nivel de sus alvéolos se van preparando. Obviamente que la región alveolar todavía tiende a ser frágil, es decir, su tejido óseo no está totalmente calcificado y por lo tanto la mucosa que recubre la cavidad bucal, en este caso a nivel del reborde alveolar, es todavía fina y delgada. Entonces, este paciente ya estaría preparado, vuelvo a recalcar, a los 6 meses para lo que viene a ser la presencia de sus nuevas piezas dentarias. Y a posterior a esto, a los 6 años, la pieza dentaria, en este caso permanentes, también entra en una etapa de erupción. Pero si estoy hablando de años, en este caso 6, ya estaría hablando de una etapa de erupción de piezas permanentes. Y si hablo completamente del arco dentario, querría decir, o en este caso queríamos entender, de que este nuevo ser o este ser ya estaría entrando a una etapa de dentición mixta. La erupción dentaria es una etapa fisiológica que cursa tanto los temporarios como los permanentes. Gracias a Moyers, en 1981 nos describe 3 fases de la erupción, donde nosotros lo vamos a entender de diferente manera porque cumple diferentes tipos de características, tanto para piezas temporarias como para piezas permanentes. Es decir, que estas 3 fases lo atraviesan las piezas primarias como las permanentes. A eso me refiero. 3 fases importantes: preeruptiva, eruptiva prefuncional y la funcional. ¿A qué se refiere con preeruptiva? Esta pieza dentaria todavía se encuentra a nivel intraóseo. Es todo el proceso que atraviesa desde el momento de la odontogénesis hasta la formación de la corona completa. Obviamente que sí tiene ligeros movimientos, pero no bruscos, pero a nivel intraóseo, porque todavía no está en etapa del proceso de erupción. Pasamos a una segunda etapa, que viene a ser la etapa prefuncional. Esta pieza dentaria, tanto temporaria como permanente, la atraviesa. Es en el momento de que esta pieza entra en proceso de erupción propiamente dicha, que quiere decir clínicamente una erupción activa. ¿En qué momento esta pieza dentaria entra en un proceso de erupción activa? Cuando llega a cumplir por lo menos 2/3 de la raíz. Si hay presencia de 2/3 de la raíz, automáticamente esta pieza dentaria empieza a dar su movilidad, pero en dirección a la superficie oclusal. Y posterior a esto, después de la erupción de esta pieza, llega a una etapa funcional, donde hace entender que entra en relación con su antagonista y por lo tanto va a cumplir la función de la masticación, oclusión propiamente dicha, tanto temporarias como permanentes.
tres fases importantes. Y recordemos algo, que después de que la pieza dentaria entre en contacto con su antagonista, esperamos en pacientes con dentición temporaria, específicamente las piezas primarias, de 1 año y medio a 2 años para el cierre apical. En ese trance que viene a ser hasta el cierre apical, nosotros consideramos piezas temporarias jóvenes por su valoración de su ápice. Mientras que en una pieza permanente, desde el momento de la erupción, esperamos de 2 años y medio a 3 años para lo que es su cierre apical. A veces este intervalo de fechas y meses tiende a ser algo complicado porque hay otros autores que dicen de 3 años a 3 años y medio, pero un gran porcentaje se inclina más entre 2 años y medio a 3 para poder determinar el cierre apical. Y según la pequeña experiencia que tengo, he visto que sí cierra hasta los 3 años y no he visto más hasta los 3 años y medio, sino menos, entre 2 años y medio a 3 para el cierre apical de las piezas permanentes. Eso con relación a las fases de la erupción. Aquí vemos un cuadrito de manera esquemática, si lo reconocen y lo identifican, estamos hablando de las etapas de las nolas. Esto es un cuadrito descriptivo con imágenes manuscritas donde estamos viendo una relación de las etapas que atraviesa una pieza dentaria en las etapas de calcificación. Estas etapas nosotros las medimos a través de las etapas o estadios de las nolas. Y para poder entenderlo, se ha podido diferenciar estas etapas en las fases que habíamos mencionado, la preerupción, la prefuncional y la funcional. Estas tres etapas tienen relación cuando nosotros hagamos un análisis de los estadios, de las etapas de calcificación de las piezas, en este caso solamente permanentes, porque con las temporarias casi es muy complicado. Vamos a describirlas de esta manera. Se han visto que son 11 imágenes que tienen por fondo diferentes tipos de color. Las hemos diferenciado una de las otras para poder nosotros especificar en qué etapa está y en qué relación tiene cada estadio de Nora. Si vemos desde el estadio 0 hasta el estadio 6, tiene un fondo de color medio plomizo. Entonces estaríamos en una etapa de prefuncional. Mientras que el estadio 7 y el estadio 8 tienen un fondo de color mostaza. Estaríamos describiendo a una etapa prefuncional. Y el estadio 9 y 10 están con un fondo de color celeste. Estaríamos en una etapa funcional. ¿Qué habíamos dicho de la etapa prefuncional? Que son etapas desde el momento de la odontogénesis a nivel intraóseo, donde la pieza dentaria está en pleno proceso de erupción, pero a nivel coronal. Un poco podemos mencionar el inicio de la formación de la raíz, pero por el momento no hay movilidad intraósea marcada. Sí puede haber cierto cambio de posición, pero no muy marcada en relación a la pieza. Mientras que el estadio 7 y 8 estarían atravesando una etapa prefuncional, que habíamos dicho que esta pieza ya tiene movimientos en dirección a la superficie cruzal porque ya se está formando lo que viene a ser la raíz. Y si hablamos de prefuncional, quiere decir una etapa 8 ya en pleno proceso de erupción activo. También encontramos a veces, en algunos casos excepcionales, erupción activa con una etapa o estadio de Nola 7. Estas dos etapas por eso están consideradas como prefuncional, erupción activa. Y a las 9 y 10 ya se encuentran en cavidad bucal, por eso están en la fase funcional, donde ya tienen contacto con su antagonista y solamente estarían esperando o haciendo el proceso del cierre apical. Recordemos, para temporarios de 1 año y medio a 2 años, para permanentes de 2 años y medio a 3 años para poder terminar el cierre apical de esta pieza dentaria. Así en relación a las fases, muy importante tomar en cuenta. Pero tendríamos que también mencionar, si estoy hablando de erupción dentaria, tendría que hablar de los factores o causantes responsables de la erupción dentaria propiamente dicha.
Si ustedes ven esta imagen que está por acá, nos hace recordar una etapa muy importante de la odontogénesis, que es la etapa de la campana avanzada, donde describíamos casi cerca de lo que va a ser el futuro cuello del diente, el asa cervical. Y el asa cervical había estado conformado por un epitelio dental externo y un epitelio dental interno. La unión de estos dos epitelios formaban como una especie de vértice denominada asa cervical. Y esta asa cervical era la estimulación o el área donde se llega a estimular la formación de la membrana radicular de Herwin. ¿Recuerdan eso? Vamos a ver esta imagen, aquí que está más magnificada. Vemos el epitelio dental interno, aquí apilado, y aquí el epitelio dental externo apilado. Generaban un vértice muy agudo cerca del cuello del diente, donde formaban lo que viene a ser o estimulaban la formación de la membrana reticular de Herwin. Esta membranita reticular de Herwin es la estimuladora de la formación de la raíz de la pieza dentaria. Perdón. Entonces, a través de esta vaina reticular de Herwin había o existe apilación de células en la parte interna de los odontoblastos y por fuera de los cementoblastos, que son células conformadoras de lo que viene a ser la raíz de la pieza dentaria. Si estamos hablando de factores o causantes y responsables considerados a esto, estaríamos hablando de diferentes tipos de teorías que existen en relación a la erupción dentaria. Hay varias, cada uno con diferente tipo de autor. Hay otras que las conjuncionan y que definen que solamente es un grupo, no factores, sino que estas se conjuncionan y son las causantes para el proceso de erupción de estas piezas. Pero vamos a ir nosotros por orden, las vamos a ir mencionando para ver qué nos conlleva a cada uno de estos factores, a lo que nosotros mencionamos, la erupción dentaria. ¿Cuáles son estos factores? La proliferación de la vaina reticular de Herwin, que habíamos dicho. Y a forma de la asa cervical se llega a formar la vaina reticular de Herwin y a través de esta vaina reticular de Herwin existe la apilación de las células en la parte interna de los odontoblastos y por fuera los cementoblastos, que son originadores o conformación de la raíz. Posterior a esto, quiere decir lo que habíamos mencionado, el crecimiento y formación de la raíz propiamente dicha de la pieza dentaria. Y si hay inicio de formación de la raíz, automáticamente va a haber la formación del ligamento periodontal. Y si va a haber la formación del ligamento periodontal, también quiere decir que va a haber mucho movimiento vascular porque necesitan irrigación para poder ejercer este tipo de fuerzas y generar este tipo de estructuras que necesitamos porque van a actuar como nutrientes. Y si hay fuerzas ejercidas, mucho trabajo vascular, entonces quiere decir que también va a haber crecimiento del hueso alveolar. Se forma la vaina reticular de Herwin, estimulan la formación del crecimiento radicular. Al empiezo o al inicio del desarrollo de la raíz tiene que ver conjuntamente el desarrollo del ligamento periodontal y esto se va a realizar gracias a la irrigación que va a existir. Eso quiere decir que necesitan nutrientes. Y si va a haber este tipo de trabajo, vaina, raíz y ligamento y movimiento vascular, quiere decir que también se va a estimular el hueso alveolar. Todos estos factores que les estoy mencionando para mí son los causantes para el proceso de erupción dentaria. Pero también, como les mencionaba, hay teorías que solamente especifican a un solo grupo o a un solo factor el causante de la erupción dentaria. Pero si hacemos un análisis uno con la otra, creo que estos 5 factores conllevan para lo que viene a ser el proceso de erupción, tanto en temporarios como en permanentes. Si le encontramos interés a estos 5 puntos, yo les recomiendo que profundicen porque son teorías amplias donde podemos ver su sustento. Hemos hablado de la erupción dentaria, sus factores, y ahora vamos a mencionar a la exfoliación dentaria.
Si hablo de exfoliación dentaria, estoy hablando de la eliminación de tipo fisiológica si hablo o menciono a los dientes temporarios o primarios, para que estos lleguen a ser reemplazados por los permanentes, como resultado de la progresión de la reabsorción radicular. Si existe reabsorción radicular fisiológica de esta pieza dentaria, automáticamente va a haber una eliminación fisiológica. Pero solo estamos hablando de esta etapa de exfoliación, específicamente de las piezas temporarias, primarias, no permanentes. Entonces, la exfoliación es gracias, según este concepto que es de Escobar, gracias al proceso de desabsorción de la raíz, porque no hay sustento con respecto a sus tejidos de soporte o de retención y por lo tanto la pieza se retira de la cavidad bucal, en este caso del arco dentario, siempre y cuando cumpla la cronología que ya está registrada, que ya se respeta. No será con una fecha exacta, pero sí con una aproximación. ¿Qué factores forman parte para este proceso de exfoliación de una pieza temporaria, también considerada fisiológica? 1. El tiempo de vida de la pulpa dentaria. Recordemos que la pieza dentaria, cuando está en proceso de erupción, esta pulpa dentaria está hipervascularizada. Hay mucho movimiento vascular porque esta pieza es considerada joven. Pero en el transcurso del tiempo, esta pieza temporaria ya cumplió su función a nivel pulpar, por lo tanto se va fibrosando de a poquito. Y como se va fibrosando, esta pieza tiende a ser asintomática y por lo tanto el proceso de desabsorción radicular ya empieza a activarse. ¿Qué quiere decir? Que esta pieza de a poquito ya no va a tener esa vitalidad que tenía en el momento de la erupción. También otro concepto u otro factor para el proceso de exfoliación es la presión que ejerce la pieza permanente. Existe o hay y se nos ha presentado en la clínica piezas dentarias donde apenas ha iniciado su proceso de reabsorción radicular, por lo tanto no tiene esa capacidad de poder hacer esa movilidad y por lo tanto su exfoliación. En este caso, la pieza permanente, como tiene por derecho y obligación de erupcionar, hace presión y va haciendo que la pieza temporaria migre. Como ven aquí en la imagen, la pieza permanente ya está en proceso de erupción activa y vemos la temporaria apenas su proceso de reabsorción, y en este caso de tipo asincrónica, una raíz casi completa y una raíz casi el 50%. Ese es otro factor también. Otro factor, debilitamiento de los tejidos de soporte. Lo que decíamos, ¿cuáles son los tejidos de soporte? El periodonto y lo que viene a ser tejido óseo. Si sabemos que la pieza está en pleno proceso de desabsorción, obviamente su tejido de soporte se va a debilitar y por lo tanto no va a haber a quien sujetar y por lo tanto va a haber movilidad dentaria y su exfoliación propiamente dicha. También otro factor podemos considerar las fuerzas masticatorias aumentadas. Según nuestro ser o nuestro paciente va creciendo, la necesidad del tipo de alimentación va modificando. En un inicio habíamos dicho que es líquida, semisólida, sólida, y como el arco también va desarrollando, su tipo de alimentación es mucho más constante, obviamente cumpliendo horarios, y esa necesidad de trabajo masticatorio va a hacer que las piezas temporarias no soporten tanta fuerza y tienen que exfoliar y dar pie a las piezas permanentes por las características que tiene en relación coronoradicular, que es muy importante. Entonces, estos son factores que podemos mencionarlos para el proceso de exfoliación de la pieza temporaria o primaria. Listo, hemos hablado del proceso de erupción, que solamente abarcan las temporarias y permanentes, y el proceso de exfoliación y sus factores de las piezas temporarias. Ahora vamos a abarcar una parte muy importante en relación al desenvolvimiento de la dentición humana, las diferentes etapas que presenta un ser humano con relación a las piezas temporarias, una etapa de dentición mixta y
para terminar permanente. Rescato esta tablita donde he tratado de asimilar de todo un poco de Fernández Escobar, de Bocatalá, de Becerra, donde nos dan diferentes autores de diferentes países, diferentes tipos de cronologías de la erupción. Pero si hacemos una similitud con nuestro entorno social, casi no coincide. Entonces estamos poniendo aquí un intermedio, pero como base del desenvolvimiento de la dentición humana, como pie nos dio Fernando Escobar, un excelente odontopediatra que nos ha dado y nos ha aportado demasiado con relación a este tema y en la cual nosotros estamos atravesando en base a la desenvolvimiento de la dentición humana 6 etapas importantes. De estas 6 etapas, 5 son las que presentan nuestros pacientes cuando asisten a nuestra consulta. Una, que viene a ser la fórmula temporal, es decir, estamos hablando de una dentición temporaria que abarca desde los 6 meses hasta los 3 años. Otra segunda etapa, fuera de la fórmula temporal, tenemos una etapa de reposo, es decir, que después de erupcionar las piezas temporarias, a partir de los 3 años hasta los 6 años se considera etapa de reposo porque ahí ya no erupcionan piezas. Está el paciente en pleno crecimiento, pero las piezas temporarias son las que van a cumplir su función después de que ya han erupcionado. Posterior a esta primera etapa de reposo, nuestro paciente ya cumple 6 años. Si el paciente tiene 6 añitos, este paciente está entrando a su primer periodo de recambio dentario. Es decir, que va a venir un grupo dentario que va a llegar a sustituir a las piezas temporarias, excepto el primer molar permanente, que no tiene una pieza temporaria sucesora. Este primer periodo de recambio tiene un aproximado de duración de 6 años a 8 años aproximadamente. Otra segunda etapa que es etapa de reposo, habíamos hablado de una primera etapa, ahora de una segunda etapa de reposo que abarca a partir de los 8 años hasta los 9 años aproximadamente. Y vamos a hablar más adelante de qué piezas dentarias son las que presentan y qué piezas son las que ceden para poder entrar a la etapa de reposo. Un segundo periodo de recambio, en este caso estaríamos hablando de una dentición mixta, que abarca a partir de los 9 años y medio hasta los 12 años aproximadamente. Estas 5 son las que me interesan porque son pacientes que asisten a mi consulta odontopediátrica, ya que cumplen los 12 años. Posterior a esto hay una tercera etapa en relación a la erupción del tercer molar. Y recordemos que el tercer molar aquí, entre comillitas, no tiene una edad específica. Ahora sí no podemos decir que tiene una edad. Puede ser a los 18, puede ser 21, a los 35. No hay edad para la presencia de tercer molar. Y en algunos casos no llega a erupcionar. Vamos a hablar de todas las etapas que hemos mencionado. En este caso vamos a hablar de la fórmula temporal. Etapa de la dentición primaria. Habíamos dicho que la etapa de la dentición primaria en el proceso de erupción abarca desde los 6 meses de vida hasta los 3 años de edad. Esto en relación a su erupción. Pero si hablamos de un periodo amplio de piezas temporarias, estaríamos hablando desde los 6 meses hasta los 6 años, netamente etapa o periodo de dentición primaria. Pero si hablo de su proceso de erupción, hasta los 3 años. Ojo con eso. Si mi paciente tiene 6 meses, obviamente que ya está entrando a la etapa de erupción, de dentición temporaria. Cada pieza dentaria tiene una etapa a la cual a nivel odontopediátrico lo denominamos momentos. ¿A qué denomino momentos? A la secuencia de erupción de mis piezas primarias. Primer momento, ¿quién erupciona? Los incisivos. Segundo momento, los primeros molares, tanto inferiores como superiores. Tercer momento, está abarcado por la erupción de los caninos. Y un cuarto momento que está abarcado por los segundos molares, donde se cierra la secuencia de erupción de las piezas temporarias. Importante tomar en cuenta este detalle, que nosotros mencionamos la secuencia de erupción de las piezas temporarias, denominamos a esta secuencia, vuelvo a recalcar,
como momentos, momento de los incisivos, momento de los primeros molares, momento de los caninos y un cuarto momento, el momento de los molares. Importante. Primer momento, segundo, tercero, perdón, y cuarto momento. Y el inicio de erupción puede presentar, si estoy hablando de dentición temporaria, tomemos en cuenta que la pieza dentaria no aparece a la cavidad bucal porque ya son los 6 meses. Puede haber un intervalo de 6 a 8 meses de manera regular y en algunos casos se tiende a prolongar hasta los 1 año. Estos son diferentes momentos o casos que se presentan, pero de manera bien excepcional. En el momento de la erupción o el inicio del proceso de erupción para la conformación del arco dentario, este nuevo ser también atraviesa diferente tipo de características, en este caso características clínicas, es decir, las características a nivel sintomatológico y a nivel de lo que se puede observar en su cavidad bucal. Por eso lo hemos titulado como posibles situaciones por erupción dentaria. En este caso, solamente piezas temporarias, primarias. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente hay mamás en un buen porcentaje actualmente que ya tienen idea que en un aproximado entre los 6 meses, 7, ya su bebé está entrando a una etapa de dentición, en este caso la erupción de sus primeras piecitas dentarias. Y la mamá ya va percibiendo, si en algún caso no le deja llorar en la noche, ya intuye de que algo va a pasar en esa cavidad bucal. Hoy, ¿por qué? Porque el bebé se pone a llorar y en pocas palabras tiende a ser irritante. En este caso, el paciente, la única manera de este nuevo ser de contactarse con este medio ambiente es el llanto y la alimentación, es decir, la forma de alimentarse. El llanto es un elemento muy importante para darnos cuenta si este bebé tiene hambre o bien le molesta algo. Es el único medio de comunicación y como también el proceso de alimentación, pero esta comunicación en el proceso de alimentación es más con la mamá. Eso es relación binomio madre-hijo. Si vemos en este caso que la mamá se ha dado cuenta de que algo está pasando en la cavidad y el paciente no lloró, está tranquilo, pero nota que está eritematoso, rojito, el reborde anterior del arco inferior, quiere decir, está prediciendo de antemano que algo va a pasar, o bien que ha pasado, puede ser una úlcera o se habrá lastimado, pero puede ser un antecesor de que nos está informando que esta pieza dentaria, la nueva pieza dentaria, va a entrar en proceso de erupción. En este caso, si en el caso no hay ese enrojecimiento, automáticamente el paciente o el niño empieza a llorar. Por lo tanto, nosotros los consideramos como una irritación constante, que a veces no hay quien le calme. Pero a veces, para poder atenuar esta irritación del paciente, inmediatamente el paciente tiende a secretar mayor cantidad de saliva, por lo tanto estaría entrando a una etapa de cialorrea. Si no hay enrojecimiento, no hay irritación y el paciente empieza a secretar saliva en una etapa de 6 meses a 8 meses, probablemente sea un anuncio de que va a erupcionar una pieza dental. Pero si hay irritación, hay enrojecimiento y no sabemos si realmente hay dolor o un cosquilleo, como nosotros lo conocemos como prurito, este bebé automáticamente llega a meter algo o lo que encuentre a la boca para poder atenuar esta sensación que no lo podemos describir, pero sí está escrito, ¿verdad? Pero no está respaldado científicamente cuál es la sensación real del ser humano que atraviesa para el proceso de erupción de sus primeras piezas dentarias. Si en el caso de este bebé incluye algo en la cavidad bucal y esto no está limpio, automáticamente puede presentar lo que es una infección estomacal, por lo tanto puede llegar a tener diarrea. Y si presenta diarrea, obviamente que ha sido precedida por un aumento de temperatura. Cada característica puede llevarte a entender de que está en proceso de erupción de las nuevas o primeras piezas dentarias. Pero también hay pacientes que no presentan ningún tipo de características que les estoy mencionando, porque directamente una mamá se da cuenta o alguien cercano mira y dice, sus dientes ya están en boca. Una se sorprende, pero no ha llorado, no se ha quejado,
no ha tenido diarrea, no ha presentado fiebre, que generalmente la mamá tiende a esperar para que sea como una especie de aviso. Son situaciones que atraviesan diferente tipo de personitas para la presencia de sus piezas dentarias, pero yo tengo que estar alerta, porque probablemente la mamá asista a mi consulta, no siempre puede ser odontopediátrica, una consulta general, donde pregunten ¿qué hago? No me deja dormir, todas las noches está llorando, estimo de que ya están erupcionando sus piezas dentarias y una trata de buscar, o bien la mamá no viene a la consulta, sino directamente a la farmacia y en la farmacia que nos dan elementos farmacéuticos para atenuar este tipo de situaciones, como el Dentinox gel, que son pastitas en gel que les dan la farmacia, les facilitan para poder en esa área y poder minimizar esa molestia que generan o que presentan los pacientitos. Hay que tomar en cuenta que estos productos son elementos químicos. Estos elementos químicos en un porcentaje tienen anestésico. No tienen azúcar, pero sí tienen anestésico. Y recordemos que esta mucosita que está cubriendo la cavidad del bebé es sumamente finita, delgadita. Y si yo excedo en aplicar este producto que tiene anestésico, estaría ocasionando ¿qué? Isquemia. Así que hay que tener mucho cuidado en el uso de estos tipos de productos. Y si tú sabes cuál es la acción de estos, entonces recomendemos que la cantidad tiene que ser mínima, solo superficial. Pero si nos buscamos también para este tipo de problemas estos mordedores, que estos mordedores yo lo pongo al refrigerador que se enfríen ya fritos, entonces hago que sujete y que muerda. Por lo menos va a atenuar esa molestia que tiene el bebé y no poner a la boca cualquier elemento extraño que pueda contaminar y ejercer otro tipo de patologías. Son muchas cosas que podemos recomendar en estos momentos. Cuanto más natural es el elemento que meta a la boca, como lonjitas de zanahoria delgaditas que hacemos que sujeten y que muerdan, excelente para minimizar la molestia. Pero si estamos hablando de aumentos de temperatura, diarrea, en estos casos sí es una atención, porque ahí sí vamos a dar productos farmacológicos para minimizar este tipo de percances. Y al paciente hay que distanciarlo de cualquier elemento contaminado, porque tomemos en cuenta que aumento de temperatura y diarrea pueden ocasionar problemas, va a haber deshidratación del paciente, y eso ya no solamente va a ser un control necesario o específico a nivel de la cavidad bucal, ya va a ser un control por su pediatra. Solo como recomendaciones. Si seguimos continuando con lo que viene a ser la fórmula temporal, habíamos hablado que las primeras piezas dentarias como primer momento erupcionan en la región anteroinferior, los incisivos anteroinferiores. En el momento del proceso de erupción de los anteroinferiores con relación a los dos cóndilos, tanto derecho como izquierdo, es un momento muy importante porque se forma el trípode oclusal. Recordemos que el trípode oclusal es un signo que nos conlleva a que este paciente está iniciando la formación de su arco dentario, de manera más específica, de su oclusión dentaria. Eso nos hace entender que hay cambios que se generan. Recordemos que el paciente, su tipo de alimentación era líquida, porque su medio de alimentación era la mamá y los movimientos mandibulares solo eran anteroposteriores. Entonces no había ninguna pieza dentaria que limite estos movimientos anteroposteriores porque su trabajo es succionar, nada más. Aparecen los incisivos, se forma el trípode oclusal, por lo tanto hay un desarrollo del tubérculo cigomático. Estamos hablando de la articulación temporomandibular, que recordemos que en los niños es con características casi planas. Y si hay el proceso de desarrollo del tubérculo cigomático, quiere decir que va a empezar ya a modificar su dirección ya no solo antero-posterior, sino sus movimientos verticales y laterales, porque tanto los incisivos inferiores como los superiores van a actuar como elementos dominantes, estrictos para poder ya limitar los movimientos antero-posteriores, sino hacer movimientos de apertura, cierre, lateralidades. Entonces el paciente
con la presencia de sus grupos dentarios, en este caso en el primer momento de incisivos, estaría atravesando una etapa de ablactación, que quiere decir que está cambiando su tipo de alimento, de lo líquido a semisólido. Importante para nosotros porque está empezando el proceso del desarrollo de la oclusión dentaria propiamente dicha. Al hablar de oclusión dentaria no solamente hablamos de dientes, hablamos de todo el desarrollo del sistema estomatognático. Y si nos vamos de manera más específica, el desarrollo de la articulación temporomandibular. Y si vamos más adentro, el desarrollo del tubérculo cigomático, que es importante ya que el cóndilo se va a desplazar y debería de desplazar de un lugar a otro, hacia abajo y hacia adelante. Solo para recordarles. Tengo una secuencia de erupción. Habíamos mencionado nosotros los momentos. Momento 1, que son los incisivos. Momento 2, que son los primeros molares. Momento 3, que vienen a ser los caninos. Momento 4, que cierra el proceso de erupción de los temporarios con los segundos molares permanentes. Tenemos diferentes tipos de cronologías de la erupción, pero podemos descartar que la cronología de erupción de las piezas primarias se cierra a los 36 meses, que quiere decir 3 años de vida. Hasta los 3 años de vida, por lógica, el pacientito ya tiene que presentar sus 20 piezas dentarias en el arco, tanto superior como en el inferior. En total, 20. ¿Y qué características presenta este arco temporal después de haber terminado la erupción de sus 20 piezas? Características temporales fisiológicas, consideradas fisiológicas porque este arco, en todo lo que tiene relación piezas dentarias y procesos de erupción, tiene un porqué, porque tiene que ir preparando tanto el arco superior como el inferior para la llegada de las piezas permanentes. Una de las características fisiológicas, los espaciamientos o diastemas fisiológicos. Estos espacios que se encuentran en la región anterior de incisivo a incisivo son diastemas fisiológicos, espacios que son muy importantes para poder preservar el espacio mesiodistal para las piezas permanentes. Otra característica fisiológica, los espacios primates. ¿Por qué se denomina espacios primates? Porque tienen similitud a los primates, es decir, a estos animalitos con relación a estos espacios que presentan las piezas temporales. ¿Qué son los espacios primates? Son espacios denominados así porque son similares a los simios y son espacios fijos. Uno que se encuentra en el arco superior y otro que se encuentra en el arco inferior. El superior, este espacio primate bien marcado, se encuentra delante de los caninos, tanto derecho como izquierdo. Y en el arco inferior se encuentra por delante del primer molar temporario o por detrás del canino. Entre estas dos piezas se encuentra el espacio primate. Tiene un espacio mucho más amplio y están preparados para preservar el espacio de los caninos. Uno es los diastemas fisiológicos y otro es los espacios primates. Si hablo de los espacios primates, también tendría que mencionar los tipos de arco. Hay tipos de arco de tipo 1 de Baune y otro arco de tipo 2 de Baune. El arco de tipo 1 es donde presenta el paciente sus diastemas fisiológicos y su espacio primate. Ese es el arco de tipo 1. Si hablo del arco de tipo 2, estoy hablando de un arco que no tiene diastemas fisiológicos y mucho menos los espacios primates. Ojo. También tengo otra característica que es la llave canina temporal. Sabemos que las piezas temporarias no presentan molares, en este caso primeros molares, para generar la estabilidad oclusal, pero nosotros hablamos de una llave canina temporal que nos da estabilidad oclusal a través de estos caninos temporales. En este caso, el canino superior, tanto del lado derecho como izquierdo, tiene que estar entre el canino inferior y el primer molar temporario. Este canino va a conformar, o esta relación de caninos con su antagonista, va a conformar la llave canina temporal, a la cual le denominamos trípode temporal. Esta referencia anatómica
a nivel dentario nos va a ocasionar o nos va a otorgar en el arco dentario temporal estabilidad oclusal. Si hablo de la relación molar, vuelvo a recalcarles, nosotros no tenemos primeros molares, pero sí tenemos segundos molares temporales. Si hablo de una relación molar, estoy hablando en relación a los segundos molares temporales, a la cual le denomino plano terminal. Y este plano terminal está clasificado de tres maneras: el plano terminal recto, el escalón mesial y escalón distal. ¿Quién me da esta relación molar en piezas temporarias? El segundo molar temporario, o tanto superior como inferior. ¿Y cómo se clasifica? Plano terminal recto o postlácteo, escalón mesial y escalón distal. ¿Por qué yo debo identificar este escalón o esta relación molar temporaria? Porque me va a ayudar a predecir algo importante: la futura relación de los primeros molares permanentes. Recordemos que la relación de los primeros molares permanentes nos lleva a las llaves. ¿Cuáles son las llaves? Las llaves de Angle. La de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. ¿Cómo determino un plano terminal recto, un escalón mesial y un escalón distal? Recordemos que nos interesa y debe estar presente en cavidad bucal los segundos molares temporarios. Aquí vemos los segundos molares temporarios. ¿Qué área es la que me interesa para identificar cuál es cuál? El área o superficie distal de estos molares temporarios. La superficie distal del primer, o en este caso del segundo molar temporario. Esta área. Si esta área, que es la superficie distal del segundo molar temporario, coincide con la superficie distal del segundo molar temporario, es decir, de su antagonista, me va a predecir que mi paciente, cuando erupcione su primer molar permanente, presente una llave clase de tipo 2 o una llave de clase de tipo 1. Pero si va a ser un escalón mesial, ¿cómo determino si es un escalón mesial? La superficie distal de mi segundo molar temporario se va a encontrar hacia mesial con relación a la superficie distal de mi antagonista. Por lo tanto, estoy ante un escalón mesial. ¿A qué me va a llevar si en el caso de erupción de mis primeros molares? A una clase 1 y o una clase de tipo 3. Pero si tengo un escalón distal, ¿cómo lo determino? Mi superficie distal de mi segundo molar temporario se va a encontrar hacia distal con relación a mi antagonista. Como ven aquí en esta imagen, estas imágenes están en un plano sagital, anterior, posterior. Este escalón distal me va a determinar a una sola clasificación en relación al molar, es decir, molar llave de Angle, que es la clase de tipo 2. A eso me ayuda que yo pueda identificar esta relación molar en temporarios y nosotros los registramos en nuestro o nuestra historia clínica. Importante. Plano terminal recto, clase 2, clase 1. Escalón mesial, clase 1, clase 3. Escalón distal, clase 2. ¿Cuál de estos escalones prefiero? Obviamente que la clase 1, la normoclusión. ¿Qué función cumplen las piezas primarias en el arco dentario? Generalmente escuchamos que son piezas primarias, son de leche. Extráigale, no hay problema. Prefiero conservar las permanentes, que cuando erupcione me voy a dar mi tiempito para cepillárselos. Así nos dicen, ¿no ve? La mamá, el tutor. No se preocupe, tráigale nomás, de leche es. Pero toda estructura anatómica que forma parte de nuestra constitución tiene una función, tiene un porqué estar aquí. Y de la misma manera las piezas temporales. ¿Será que tienen un tiempo corto de estar en la vida de la persona, pero cumplen una función? Por algo están aquí, para que nos puedan conllevar también a una fisiología de las futuras piezas permanentes o del arco permanente. ¿Para qué me sirven? Si lo decimos así, ¿o qué función cumplen las piezas temporarias? Las piezas temporarias actúan como guías
para las piezas permanentes. Actúan como resguardo del espacio para las piezas permanentes. Por eso yo no puedo extraer con facilidad una pieza temporaria siempre y cuando no he terminado de realizar todas las alternativas para conservarlas. Si en el caso amerita que yo tengo que extraer una pieza temporaria a destiempo, tendría que pensar en un mantenedor de espacio. ¿Y eso cómo lo voy a determinar? A través de un examen complementario, una radiografía. Verifico en qué nola está, relaciono la edad del paciente y ahí veo mi criterio. O bien un mantenedor de espacio o bien, el último recurso, la exodoncia. Pero las piezas temporarias actúan como guías y preservan el espacio para las futuras piezas permanentes. También nos ayudan para el trabajo masticatorio. Obviamente que si no tenemos piezas posteriores, ¿quién va a triturar? ¿Quién va a formar el bolo alimenticio? ¿Quién va a hacer la molienda del alimento? Las piezas molares. Por eso es importante conservarlas. Tanto los incisivos como caninos como molares forman parte de esta función que es el trabajo masticatorio. Las piezas dentarias también nos sirven a la fonoarticulación, la pronunciación de los fonemas E, P, S y B. Sabemos que la región anterior es importante para la pronunciación de estos fonemas. Por eso también tienen esa función. También las piezas temporarias ayudan al crecimiento tanto del maxilar superior como del maxilar inferior por la necesidad que va a necesitar, valga la redundancia, de que estas piezas dentarias ayudan a la estimulación del crecimiento del maxilar superior y maxilar inferior. ¿Gracias a qué? A que están ayudando al trabajo masticatorio. Este trabajo masticatorio va a generar fuerzas masticatorias. Estas fuerzas masticatorias van a conllevar con lo que es el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular va a trabajar, va a estimular también el crecimiento del maxilar superior y el maxilar inferior. Y también las piezas temporarias nos ayudan a que el paciente se encuentre o se sienta favorable. ¿En qué sentido? Que también las piezas temporarias nos ayudan a lo que viene a ser lo estético. Ahora y actualmente se escucha mucho de lo estético. Generalmente hace unos buenos años atrás casi no hablaba mucho de lo estético. La mamá ya viene a consulta y te dice, quiero que me lo cure pero con algo blanquito, que se vea bien. Entonces, las piezas dentarias, quieran o no, conservarlas es 1000 veces mejor en cavidad bucal porque cumplen esta función. Guías, trabajo masticatorio, fonoarticulación, procesos de crecimiento y estética. Importante funciones que cumplen las piezas temporarias. Por eso deberíamos de preservarlas, conservarlas en la cavidad bucal. Listo, nuestro hermoso paciente ya cumplió 3 años, ya erupcionaron o terminaron de erupcionar todas las piezas dentarias, ya mencionamos las características fisiológicas que tienen que presentar nuestros pacientitos en relación a su arco y vamos a entrar a una etapa. Primera etapa de reposo. ¿De qué edad a qué edad atraviesa esta primera etapa de reposo? A partir de los 3 años hasta los 6 años. Solamente estamos hablando a nivel dentario. Ya completó la fórmula temporal. No hay erupción de nuevas piezas dentarias. Estos 3 años que va a suceder hasta los 6 años van a ser de continuo proceso de crecimiento y desarrollo. El pacientito va a seguir creciendo, va a seguir desarrollando, pero a nivel dentario ya no erupciona ninguna otra más. En la región posterior vamos a encontrar los planos retromolares en el arco inferior. Aquí ya va a haber un crecimiento que viene a ser a lo largo del cuerpo de la mandíbula y obviamente va a haber una reabsorción y aposición de la rama de la mandíbula, haciendo un espacio para el proceso de erupción de los permanentes. En el arco superior de la misma manera, en el área retromolar, en el arco inferior retromolar y en el arco superior en el área de la tuberosidad. De la misma manera, crecimiento y aposición o reabsorción y aposición del maxilar superior para llegar a dar espacio a la erupción de las piezas permanentes.
Obviamente que nuestro pacientito, como está en crecimiento y desarrollo, va a también sufrir cambios con relación a su edad cognitivo, afectivo y social. Estaríamos en un paciente considerado preescolar. Recordemos que estos pacientitos van a estar alertas, todavía tienen el apego de la mamá, salvo que tengan 4, 5, 6 años, ya va a ir un poquito desarrollando su independencia, pero de manera corta, no en un 100%. Esos desarrollos son muy importantes y relacionarlos cuando nosotros hagamos atención odontológica. Suficiente que les digan la edad del paciente para yo relacionar en qué etapa de dentición está, cuál es su etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, social, y voy a poder saber cómo abordar a este paciente, sobre todo si es su primera consulta. Y si es una consulta con antecedentes negativos, tengo que modificar mi técnica. Pero si es un paciente que accede, que es un paciente que tiene un entorno social numeroso, donde se puede desenvolver y prácticamente a la edad que tiene ya es independiente, generalmente trabajamos de manera tranquila. Identificar al paciente con relación a su edad, desarrollo cognitivo, social y afectivo, incluso motor, vamos a poder entender cómo abordar con este paciente. Listo, nuestro pacientito ya pasó estos 3 años de reposo. Ahora vamos a entrar a la etapa crucial. Yo creo una etapa, aparte de crucial, importante. Nuestro paciente está cumpliendo aproximadamente 6 años de edad. Estos 6 años de edad te alerta a nivel dentario de que está entrando a una etapa de dentición mixta. Si hablo de dentición mixta, hay dos etapas, una que es temprana, otra que es tardía, primera fase, segunda fase. ¿A qué me refiero como primera fase o dentición mixta temprana? A un paciente que está entrando al proceso de recambio de la región anterior, tanto superior como inferior, y a la presencia del primer molar permanente en la región, obviamente, posterior. Eso quiere decir que se van a exfoliar 8 piezas dentarias temporarias, 4 inferiores y 4 superiores. ¿Quiénes primero erupcionan? Los incisivos inferiores, después los incisivos superiores, posterior a esto los incisivos laterales inferiores, posterior a esto los incisivos laterales superiores. Y los inferiores casi coinciden con la erupción de los primeros molares permanentes. En algunos casos no hay esta presencia de incisivos anteroinferiores directamente, por lo menos se ve visibilizando la erupción de un primer molar permanente, por lo menos una cúspide. Y posterior a estos recién llegan a presentarse las piezas anteroinferiores. Siempre coinciden, en algunos los primeros molares tratan de adelantar o en algunos casos los primeros dientes anteroinferiores trata de adelantar o en la mayoría de los casos coincide. Entonces yo tengo que ver en qué etapa de dentición mixta está este paciente. Está en una etapa de dentición mixta temprana. ¿Hasta qué edad dura esta etapa de primer recambio dentario? Hasta los 8 años aproximadamente. Puede haber un retraso de meses, hasta 8 años y medio aproximadamente. Recordemos que a los incisivos centrales superiores entre los 7 a 7 años y medio de edad llegan a erupcionar. Esta etapa es importante porque a nivel de la oclusión estaríamos considerando una etapa de oclusión denominada caos dentario, porque hay algunas que están erupcionando, otras que tienen movilidad que se van a exfoliar, otras como en este caso permanentes contemporáneos, temporarios que a veces las mamás son las que se alertan o los tutores inmediatamente vienen a consulta que le extraigan. Pero en estos casos que es comúnmente ver en consulta, y personalmente y a mi criterio no es necesario extraer porque las piezas temporarias están programadas a ser exfoliadas tarde o temprano por la ejerción o por la acción de erupción de los permanentes. Hay que pensarlo mucho. Yo prefiero no extraer y hacer un control de estos pacientitos para ver si se exfolian, pero sí se van a exfoliar, salvo que sea casos muy excepcionales donde voy a tener que intervenir. Y si voy a intervenir, quiere decir que voy a aplicar
anestesia. Ojo con eso. Si estoy hablando de la erupción de un primer molar permanente, tanto inferior como superior, recordemos que primero erupcionan las piezas que están en el arco inferior y después los superiores, tengo que recordar la dirección que ejerce esta pieza permanente. En este caso, el superior. Obviamente que primero erupciona el inferior. ¿En qué posición erupciona el superior? Sabemos que está a nivel de la tuberosidad del arco superior, tanto en el lado derecho como del izquierdo. Su dirección de la superficie oclusal está hacia abajo y un poquito hacia atrás. Recordemos que este primer molar permanente está en pleno proceso de erupción en un aproximado de 2/3 de la raíz, quiere decir que su raíz palatina ya está casi formada, donde esta raíz palatina me va a actuar como un fulcrum. Al hablar como un fulcrum, que es un punto de apoyo, donde mi primer molar permanente, para hacer su proceso de erupción, habíamos dicho que está en dirección hacia abajo y un poquito hacia atrás. Para hacer el proceso de una erupción activa, a través de la raíz palatina hace un movimiento pendular, como vemos acá, clic, movimiento pendular gracias a la raíz palatina, entra en relación o aproximación con la superficie distal de la raíz vestíbulo distal del segundo molar temporario, encuentra esta relación y automáticamente el primer molar se verticaliza y erupciona. Ese es el movimiento ideal y fisiológico de un primer molar permanente. Pero si en el caso, por X motivo, hemos extraído el primer, en este caso el segundo molar temporal, y no hemos realizado un mantenedor de espacio, en este caso si la pieza estaba por erupcionar una zapata distal, esta pieza al hacer un movimiento, en este caso el primer molar permanente, el movimiento pendular y no presente esta pieza vecina como relación o como guía, automáticamente el primer molar va a seguir con dirección hacia mesial, porque no se va a llegar a poner vertical y erupcionar. Si va a seguir en posición mesial porque no había una pieza que le guíe, en este caso segundo molar temporario, automáticamente esta pieza va a erupcionar con una dirección hacia mesial y un cierre de ese espacio para la pieza permanente, que viene a ser un segundo premolar. Esta es la forma de dirección de erupción de un primer molar. Y cuán importante es conservar un segundo molar temporario. Lo mismo nos va a pasar con la erupción de un primer molar permanente inferior. Sabemos que aquí en el área retromolar, en la parte distal del segundo molar temporario, se encuentra ya preparada para erupcionar. ¿En qué dirección está en el área retromolar? El primer molar permanente se encuentra hacia arriba y un poquito hacia adelante, con inclinación hacia el lingual. De la misma manera, en el momento de su proceso de erupción necesita percibir la superficie distal del segundo molar temporario para verticalizarse y erupcionar. Y erupciona en cavidad vocal. Pero si en el caso no hay o está ausente la pieza segundo molar temporario, el primer molar va a erupcionar en dirección hacia mesial y ligeramente hacia lingual. Por lo tanto, va a cerrar ese espacio y va a generar a la larga un apiñamiento dentario, porque el premolar no va a tener ese espacio necesario, sino va a buscar un medio, ya sea hacia lingual o ya sea hacia vestibular. Y en un porcentaje es en dirección hacia vestibular. Importante identificar cuál es la dirección de los primeros molares permanentes, tanto superior e inferior, para su crecimiento o erupción, y valorar la presencia de un segundo molar temporario. Si hablo de los incisivos, habíamos dicho que los incisivos inferiores erupcionan conjuntamente con los primeros molares, o bien los primeros molares se adelantan un poquitín a diferencia de los incisivos o viceversa. Si hablo de los incisivos superiores, hay diferentes tipos de direcciones que llegan a erupcionar. Esto por la presión que ejerce a nivel intraóseo o por algún trauma puede llegar a modificar su dirección. Si hablo de dirección de erupción, como en este caso veo que está en dirección divergente y con un diastema interincisal. Esto puede ser una vía de erupción
o una dirección de erupción de los primeros o de los incisivos centrales superiores. Como también pueden erupcionar de esta manera, casi verticales, con otro diastema interincisal. Según el criterio que nos mencionan algunos autores, nos describen que si va a pasar este tipo de percance con diastema, tiende a ser fisiológico, porque las piezas incisivas están en una erupción activa, no en su totalidad, vamos erupcionando. Y también describen que por mes la pieza dentaria erupciona de 1 a 2 milímetros por mes. Ojo con eso. Entonces la pieza está en pleno proceso de erupción y llegan a entender que si tienen los laterales con las mismas características, se tiende a esperar la erupción de los caninos y por la fuerza y el tamaño que ejercen los caninos, pueden llegar a cesar, como están viendo aquí en esta imagen, el diastema, la divergencia, diastema. Laterales no tienden a marcar mucho con relación a este diastema, pero sí los caninos pueden llegar a modificar este diastema y cesarlo. Por eso en algunos casos se les menciona, preservemos el hábito de limpieza y vayamos controlando de manera trimestral, semestral, hasta la erupción de los caninos. Conceptos que se dan, que se generan cuando uno llega a erupcionar las piezas dentarias. Recordemos que las piezas anterosuperiores, así como de las piezas anteroinferiores, erupcionan los anteroinferiores en la cara o se presentan para el proceso de erupción en la cara lingual o en la región lingual, mientras que en los superiores de la misma manera, en dirección hacia palatino, y los temporarios siempre se encuentran hacia vestibular. Si hablo de la primera etapa de recambio dentario, recordemos que estamos hablando de la región anterosuperior e inferior y primeros molares permanentes. En esta etapa, aproximadamente desde los 7 años y medio hasta los 8 años que erupcionan los incisivos, según Broad-Bean, este paciente atraviesa un periodo denominado etapa del patito feo. ¿Por qué lo denomina esta etapa del patito feo? Porque las piezas dentarias presentan características de piezas permanentes con relación a características de un paciente pediátrico. ¿Qué quiere decir esto? Son nuevas piezas dentarias en cavidad bucal, grandes, menos blanquecinos, separadas con el diastema que les he mencionado y que no armonizan con el tamaño de su rostro o de la carita, que tiende a ser pequeña y en algunos sus incisivos tremendos tamaños que tiene. Por lo tanto, la etapa del patito feo, descrita por Brad Bean, menciona que esta etapa es un periodo de tipo transitorio de desarmonía de la forma, del color y de la posición de las piezas dentarias, en este caso los anterosuperiores. Esta etapa del patito feo, todos los hemos atravesado. Algunos ni cuenta nos hemos dado, pero algunos nos damos cuenta cuando son incisivos tremendos, grandes, y no concuerda con el tamaño del rostro de nuestros niños. Algunos de manera característica simpática y algunos de característica medio extraña para algunos, ¿verdad? Entonces todos hemos atravesado esta etapa y es bonito mencionar, obviamente de manera sutil con el paciente. No puedo decir, señora mamá, su hijo está atravesando la etapa del patito feo. Eso va entre nosotros, ¿verdad? Que nosotros sí entendemos. Mejor es mencionar una etapa de transición, ¿listo? Entre lo que es lo temporario y permanente. ¿De qué edad a qué edad pasa esto? A partir de los 7 años y medio a 8 años. Ese es el trance de esta etapa o periodo. Listo, ya erupcionaron nuestros incisivos, están en erupción activa, pero ya están en cavidad bucal. Entramos a una segunda etapa de reposo. Esta segunda etapa de reposo inicia aproximadamente a los 8 años a 8 años y medio. Mencionan que es una etapa cortita donde hay un break en el proceso de erupción de las nuevas piezas que van a erupcionar.
donde nosotros vamos a ver cambios, ya no solamente en la región anterosuperior y anteroinferior, sino estaríamos hablando de cambios de las regiones laterales, que quiere decir caninos y primer y segundo molar temporario. Y por detrás el segundo molar permanente, pero todavía no estamos entrando, sino estamos en un proceso de reposo. Termina el reemplazo en esta etapa de los incisivos y la erupción de los molares permanentes. Dura aproximadamente esta etapa de la segunda etapa de reposo de 1 año a año y medio. En algunos es inmediato, ya casi no se llega a visibilizar, a presentar la cavidad bucal esta etapa de reposo. Entonces, en este trance entre la primera etapa y segunda etapa de recambio, nuestro paciente llega a atravesar una etapa también de estilización del rostro. Ya no es una cara netamente redondita, sino que también se va conformando la dimensión vertical, pero de manera lenta. ¿Quiénes conforman? Con la erupción de los primeros molares permanentes. Y ya cuando entremos a esta etapa, que es el segundo periodo de recambio, estaríamos hablando ya una determinación de lo que viene a ser la dimensión vertical, con la erupción de los segundos molares permanentes. En esta segunda o en el segundo periodo de recambio, quiere decir que ya no hay receso, ya hemos atravesado la etapa del patito feo, ya estamos atravesando la etapa de la estilización o modificación del rostro, donde va a haber un recambio de la región lateral. Lo que les mencionaba, caninos, primer y segundo molar temporario es los que van a ir recambiando. Y la presencia de la pieza posterior, en este caso segundo molar permanente. Inicia este segundo periodo de recambio a los 9 años aproximadamente, con la presencia de los caninos inferiores. ¿Qué quiere decir? Que se va a exfoliar una temporaria que es inferior y va a empezar a presentarse el canino inferior, aproximadamente a los 9 años. Y después de la erupción del canino, en el arco inferior va a haber el proceso de erupción del primer premolar, posterior a esto del segundo molar, y termina con el proceso de erupción del segundo molar permanente. Mientras que en el arco inferior, el proceso de erupción del canino permanente es a los 11 años. Posterior a la erupción del canino, hay un recambio del primer premolar, recambio del segundo premolar y la presencia del segundo molar permanente. Es muy importante tomar en cuenta la relación que tiene un arco inferior con el arco inferior y el intermedio de edades. A los 9 años erupciona el canino inferior. Posterior a esto erupciona el primero y segundo premolar, mientras que en el arco superior erupciona primero los primeros premolares y después los segundos premolares. Y recién llega en algunos casos a erupcionar a los 11 años los caninos superiores. Mire, inferior 9, superior 11. Hay un trance. En ese trance de erupción de caninos se tienden a erupcionar los primeros premolares, tanto en el arco superior como en el arco inferior. ¿Y cómo cierran? Con la erupción de los primeros molares permanentes. Esta es una teoría que manejamos todos los odontopediatras. Este es el orden cronológico. Pero resulta que también hay un orden cronológico que nos ha presentado el área de rehabilitación, específicamente aquellos profesionales que se dedican con el desarrollo de la oclusión propiamente dicha. Y ellos que nos dicen que primero en el arco inferior erupciona el canino inferior, posterior a este el primer molar, el primer premolar, segundo premolar y el molar inferior. Hasta ahí creo que no hay modificación. Pero en el arco superior erupciona el primer premolar, segundo premolar, el segundo molar y la última pieza en erupcionar, según el criterio de los oclusionistas, es la erupción de los caninos. Así que hay un momento de controversia, pero si hablamos de funcionalidad con el desarrollo de la oclusión, creo que tienen mayor respaldo científico
que sí es cierto que las últimas piezas que deberían de erupcionar en cavidad bucal, si estamos hablando del segundo periodo de recambio o hablando del grupo de dentición permanente, deberían de ser los caninos, por la función que ejerce. Y hasta que erupcionen los caninos, en este caso con mayor prioridad al superior, es donde el resto de las piezas dentarias tienen que ir adaptándose a su antagonista. Recordemos que las piezas dentarias erupcionan con cúspides totalmente agudas, bien conformada su estructura anatómica. Y en el trance de ir instalándose y adaptándose con su antagonista, tanto en oclusión, protrusión y lateralidades, tiene que generar sus facetas fisiológicas. Y hasta que termine de erupcionar el canino superior y entre en relación con su antagonista, tiene que suceder esta conformación de facetas fisiológicas. Posterior a la erupción de estos caninos y su cierre apical, que es después de 3 años, se conforma en un 100% lo que viene a ser la oclusión dentaria. Cada uno con sus teorías, pero yo creo que sí me respaldo a la cronología que están mencionando los oclusionistas. No dan fechas, no dan fechas exactas, edades exactas, pero sí dan un orden. Y se inclinan que las últimas piezas en erupción son los caninos. Mientras que a nivel odontopediátrico mencionamos que las últimas que aparecen en cavidad son los segundos molares. Pero si revisamos cavidad de nuestros pacientes, verificamos que el canino superior apenas está en proceso de erupción y el molar ya está en un porcentaje en cavidad bucal. Pero en algunos casos también encontramos que el canino ya está en una erupción activa al superior y el molar apenas está tratando de hacer un espacio para su erupción. Veamos criterios, veamos experiencia y veamos también la importancia de cada uno de lo que les estoy mencionando. Aquí vemos el recambio. Caninos, primer premolar, arriba, miren, canino directamente, segundo molar, después la erupción de antagonista, premolares, primeros, segundos del arco superior y la erupción de los molares permanentes, tanto inferior como superior, y posterior a esto, los terceros molares. O sea, la secuencia de erupción varía dependiendo del área, pero si hacemos un análisis, creo que me quedo con el área de oclusión. Hay que leer un poquito más, relacionar, pero sabemos que hay diferentes teorías que uno se puede inclinar, pero otra cosa es en clínica y con nuestro entorno social. Pero lo importante es recordar algo que para mí me ha servido y sé que les va a servir, es saber la cronología de erupción de las piezas permanentes. ¿Qué nos dice la cronología de erupción de las piezas permanentes? Sobre todo de los caninos, que es lo que más hincapié doy, es que los caninos inferiores erupcionan a los 9 años, los caninos superiores erupcionan a los 11 años. Y esto sí se respeta en la clínica. Sí o sí yo tengo que respetar esta cronología de todas las piezas porque yo voy viendo y determinando si preservo la pieza o no. No puedo extraer una pieza canina, una 53, una 63 a los 6 años, a los 5 años, porque sé y tengo conocimiento que falta unos 5, 6 años para el proceso de erupción de esta pieza, que viene a ser la permanente. Ya estaría ocasionando una alteración en su arco dentario, perímetro del arco y por lo tanto estaría coadyuvando a una alteración de oclusión con apiñamientos y características que no van a favorecer al paciente. Importante la cronología de la erupción, relación en edades, relación importante también nuestro entorno social, que puede ir modificando y dando una proximidad. Los premolares aparecen en cavidad bucal de manera prematura. Aquí nos mencionan de 10 a 11 años y premolares nosotros encontramos a los 9, 8 años ya en cavidad. ¿Por qué? Porque ha habido exodoncias prematuras. Pero si esa cavidad ha conservado los hábitos de limpieza, una buena alimentación, va a conservar esta cronología de erupción fisiológica, pero puede variar por algunas patologías que estarían sucediendo en las temporarias para adelantar el proceso de erupción de las permanentes. Si adelanto el proceso de erupción permanente
o bien de la dentición permanente, no es que esta pieza ya ha cumplido sus 2/3 de raíz, porque ese es el límite para erosionar, sino que estaría con 1/3 o probablemente con una nola 7, una nola 6. Hay que tener mucho cuidado y es importante respaldarnos con una cronología de la erupción fisiológica para poder diferenciar en qué caso se nos ha tornado patológica, la cual nosotros denominamos erupciones prematuras. Ya casi para terminar, les muestro esta imagen, les vuelvo a presentar el número 6, porque para mí es muy importante el 6, ya que a las 6 semanas de vida intrauterina empieza la formación de mi pieza dentaria primaria, la etapa de la odontogénesis. A los 6 meses de vida empieza el proceso de erupción aproximadamente de las piezas primarias en cavidad bucal y a los 6 años este pacientito está entrando al proceso de erupción de las piezas permanentes, es decir, una etapa de dentición mixta. Cumple los 12 años, para adelante ya se considera ese paciente con dentición permanente. ¿Cuán importante es este tema? Si relaciono edad, cronología de la erupción, las diferentes etapas, para poder yo estar encaminado, encaminada, para dar una respuesta a diferentes características fisiológicas, patológicas que se presente en cavidad bucal de nuestro paciente. Así que por favor, tomen en cuenta este tema que es crucial. Todos los temas son importantes, pero cada tema conlleva uno al otro. Y si lo conjuncionas, tu atención odontopediátrica va a ser una maravilla. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.